Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden. Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante. Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante. Muy buenas tardes, ¿cómo andan todas, todos por ahí? ¿Cómo andas Marce? ¿Cómo andás Diego? ¿Y cómo andan otras personas que no vamos a decir? Diremos? Bienvenida, Pujol, nos habías abandonado un tiempo. Qué horrible estas gripes, que vienen ahora, hay que cuidarse. ¿Te das cuenta? Yo estoy además muy interesado en que vinieras, más por una cuestión de no usar los auriculares que por una cuestión humana. Bueno, está bien. Porque sabemos que vos sos la que se encarga de ese tipo de tareas. Y bueno, ahora Armonía debe estar más tranquila que te está escuchando. Sí, por no, la radio. la comunidad está mucho más tranquila. De todos modos, ya tengo el alta, lo quiero decir, para llevar tranquilidad a nuestra comunidad y a nuestra familia. Pero parece que estas gripes de ahora duran unos cuantos días más después del alta, entonces tenés como alguna secuela, el resfrío continúa. Sí, vos seguís con esa voz no más es grave, más sensual, te diría. A mí me parece que lo haces de gusto. Para hacerme la locutora. De noche salís a buscar frío para que no se te vaya. Para salir en Uniradio, en realidad, los martes a la tarde. Bueno, Marce, podríamos hacer rápidamente, capaz para no robar mucho tiempo, la presentación de estos conductores en este programa. Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. Mira, ya se escuchan entonces las voces de nuestras personas invitadas en el día de hoy, que en realidad más que invitadas, yo diría, Marce, que es parte ya como del ciclo, ¿no? Parte del staff permanente sí, del filósofo ignorante. Sí. Puede ser. Sí. Tenemos un problema con eso, no vaya a ser que quieran estar en la planilla de trabajo o ese tipo de cosas, ¿no? Pero, vos tenés como miedo de cuestiones más laborales. Sí, bueno. sí, porque además tenemos acá todo un especialista en derecho también, que eso nos puede llegar a complicar desde el punto de vista fiscal, pero bueno, esperemos que no sucedan ese tipo de cosas. Bueno, entonces, como decíamos, tenemos personas invitadas, entonces aclaramos, y no parte del staff para resolver estos asuntos. Bueno, estamos con Ricardo Marquicio nuevamente, cuya voz ya se coló por ahí, porque estamos pasando un momento agradable en el filósofo ignorante. Volvemos a tener la presencia de Ricardo en esta tarde fría de Montevideo. Bueno, buenas tardes. Como siempre, un gusto enorme estar por aquí. Y del otro lado de la mesa, porque quedó así, no es cuestión de bandos, pero así quedó, tenemos a Fernanda Diab nuevamente con nosotras y nosotros aquí. No los presenté con sus honores, digamos, con sus títulos, pero bueno, puedo decirlo. Es cortito, tampoco saques todo el currículum. Antes de darle paso a Fernanda, entonces Ricardo, cumplo con Ricardo. Doctor en filosofía por la UBA, hablábamos recién, grado 5 en la Facultad de Derecho. Y Fernanda Diab, ahora sí, magíster en Ciencias Humanas por la UDELAR, grado 3 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. ¿Cómo andás, Fernanda? Bueno, buenas tardes, muchas gracias de vuelta. Un gusto estar con ustedes. Así que bueno, tenemos esta nueva oportunidad de conversar en un segmento que fue elaborado para este ciclo puntualmente, para este quinto ciclo del filósofo ignorante, donde la idea es abrir una conversación sobre una pregunta disparadora. Sí. Y bueno, y que pase lo que tenga que pasar. Antes de ir a la presentación del segmento, me parece interesante defender que acá sacamos la bandera de la democracia, incluso para elegir el tema en cuestión. O sea, es interesante transparentarlo a la audiencia. La producción del filósofo ignorante, qué lindo que iba a decir así, la producción. No, y nos encontramos con los problemas propios de la democracia. Porque nuestras preferencias no coincidían exactamente. Claro, porque claro, la producción tira 3 temas para ver qué se elige.
Y justo no había, hubo problemas de agregación donde la matemática no daba un tema exacto, pero bueno, pudimos... Pero debo decir que los 3 temas estaban bien y que simplemente era una cuestión de cuál estaba mejor. ¿Qué mejor forma de elogiar de resolverlo, claro. De forma muy elegante de resolverlo. Así que bueno, vamos a la presentación entonces de este segmento que se llama El Banquete. Bueno, bienvenidos al banquete. Si lo ven muy complicado entre nosotros y Playboy que vomitaba la pantalla argentina. Aflojando la vida de cogote para poder pagar. Dio la receta revisada. Ahí teníamos a Puro Rock entonces en la presentación de este segmento. Y bueno, un poco de un tema tal vez como de coyuntura, vamos a aprovechar esta semana para conversar. La pregunta en realidad que estuvieron debatiendo, seguro que en ese grupo de WhatsApp donde recién Marce comentaba que se daban este tipo de conversaciones, dice así la pregunta: ¿el voto en las internas debería ser obligatorio? Y en el resto de las elecciones, estas son algunas de las interrogantes que estuvieron conversando entre ustedes, por lo menos pensando en este tiempo para plantearnos. Y bueno, y claramente tiene también este interés de coyuntura donde estamos, recién con Marcelo hacíamos intercambio de listas y conversábamos sobre opciones y sobre lo que se define, o bueno, lo que se plantea este fin de semana en Uruguay en el caso de las internas, ¿no? De las elecciones internas. ¿Alguien que quiera comenzar a contestar esta pregunta? Bueno, habíamos acordado antes que comenzaba yo, así que no es que quiera hacer una embestida, digamos, para utilizar una terminología de antaño. Bueno, como siempre nosotros, digamos, hemos estudiado la democracia por bastante tiempo, o sea, nos preocupan estos temas y nos preocupan filosóficamente, entonces... Pero a su vez también tenemos que tener contacto con la realidad. Entonces, las respuestas tienen, digamos, un componente de coyuntura, en cierto modo, que tiene que ver más bien con la realidad local y un componente un poquito más reflexivo. Teniendo en cuenta el tema de coyuntura, bueno, en Uruguay las elecciones internas tienen como un origen muy particular, son propios de una cierta coyuntura histórica. No son elecciones internas verdaderamente, sino que son elecciones primarias. Yo creo que la primera respuesta que podría dar es que las elecciones internas no tienen sentido, es decir, no deberían existir. Digamos, fueron pensadas para solucionar problemas de coyuntura que han perdido relevancia histórica incluso. Entonces, me parece que cada partido institucionalmente debería elegir el candidato que quisiera por los medios que ese partido se diera, y las elecciones deberían ser deberían simplemente las elecciones generales, ¿no? Entonces acá hay un problema que me parece que es una rémora de una cierta coyuntura que institucionalmente las decisiones que quedan establecidas por problemas de coyuntura después perduran en el tiempo y tienden a ser muy estables y pierden a tener el vínculo con el problema original que querían resolver. Bueno, entonces dicho esto, las internas me parece una pérdida de tiempo brutal, digamos, pero el problema es que el ciclo electoral las contiene, las incluye. Entonces hay evidentemente una simetría entre las reglas que rigen a las internas con las reglas que rigen a las elecciones nacionales, generales. Por lo cual es contradictorio, en cierto modo, que sean no obligatorias estas y las otras sí obligatorias. Después vamos a discutir más en abstracto si el voto debía ser obligatorio, es una discusión, pero digamos, es un poco, es evidentemente contradictorio, lo cual genera problemas para los partidos políticos, porque las campañas internas suelen intentar polarizarse artificialmente, y los candidatos tienen que cambiar el discurso de una manera... Los candidatos siempre cambian el discurso rápidamente, pero acá lo tienen que hacer de forma demasiado ostensible. Entonces, las internas terminan siendo una piedra en el zapato para los partidos políticos. Terminan siendo una... Claro, son
suele ser también una oportunidad, porque claro, no solo se elige candidato a presidente, suele ser una oportunidad para ciertos grupos para, digamos, hacerse visibles y a veces también para que algunos recambios de liderazgo rápidamente se hagan, ¿no? Se hagan mucho más rápido que en otras circunstancias. Pero yo creo que hay sí una inconsistencia y creo que el remedio debería ser eliminar las elecciones internas y crear otra forma de definir los candidatos de los partidos, pero como eso no va a suceder, porque yo además tengo cierta resistencia a cambiar las reglas institucionales, entonces por otro lado prefiero que en general las cosas queden como están, porque todo el mundo tiene una cierta tendencia a manipular las reglas en función de sus intereses de coyuntura. Entonces, o bien hacemos reglas para circunstancias que no podemos prever, o sea, lo cual, entonces, capaz que tenemos que reformar la Constitución para dentro de 10 años, digamos. Entonces, capaz, porque ahí no lo hacemos con intereses de coyuntura inmediatos. Si no es así, yo creo que las cosas van a quedar como están. Pero, evidentemente, la gente creo que además palpa el poco sentido que tiene esto, porque el atractivo de las internas disminuye, salvo en circunstancias particularmente atractivas que hacen a una definición de candidatura, pero si no, no hay demasiado interés en el proceso. Bien. Fernanda. Bueno, creo que la respuesta de fondo básicamente es la misma. Tiene que ver con el lugar que ocupan esas elecciones internas en todo el sistema electoral o en todo el proceso electoral. ¿Y qué se define? ¿Qué es lo que se decide en las elecciones internas? En las elecciones internas se define una fórmula que se va a candidatear después en octubre, una fórmula partidaria, generalmente. Todavía no se instaló la posibilidad de coaliciones a nivel de esa fórmula, no está, la Constitución no lo permite. Y tal vez ni siquiera una fórmula, perdona que te interrumpa, en realidad es el nombre, ¿no? Sí, es un candidato en realidad, Mm. claro. Ese candidato después, según los acuerdos, define esa fórmula. Y también cierta conformación interna del partido, ¿no? Fuerzas que van adquiriendo un lugar u otro. Entonces, en ese sentido, yo considero que el mejor espacio para tomar la decisión sobre esos asuntos es una convención partidaria, en donde se lleguen a acuerdos y haya una fórmula, ¿no? Un candidato que sea el que va a octubre. Creo que en ese espacio, que es el de una convención partidaria, habría otros mecanismos previos, mecanismos deliberativos podrían ser, en donde se generan acuerdos y se llegara a esa opción. También tengo la sensación de que la ciudadanía ha sido llevada a tomar una decisión que no forma parte de sus intereses y que en muchas ocasiones te pone entre la espada y la pared de 2 o 3 candidatos que no reflejan o no expresan en su totalidad tus intereses, o por lo menos no se capta de qué manera lo hacen, y eso genera ciertas incomodidades o hasta apatía, ¿no? O desinterés en general. Entonces, yo sé que vamos a hablar más adelante de la obligatoriedad en forma más abstracta, que suena muy simpático decir que deben ser obligatorias las elecciones, pero en este caso yo entiendo que la decisión tiene que tomarse en el ámbito donde va a tener directas consecuencias, y el ámbito específico de estas elecciones es el ámbito partidario. Por lo tanto, si hubiera algún grado de obligatoriedad, debería ser o para los convencionales o para los afiliados, o como le llame cada partido, pero no más allá de eso. O sea que si se mantuvieran, o tal como están, creo que no deben ser obligatorias para toda la ciudadanía. De hecho, conversábamos ahora tomando un poco lo que ustedes
traen. Conversábamos con Marcelo algunos comentarios que hemos recibido de allegados o personas allegadas para estas elecciones internas hacer como una especie de jugada estratégica que empieza como más allá de esto que uno podría tomar como que elige o se suma a definir candidato, no sé, o candidata en este caso, porque está pesando también esto, ¿no? De si es una mujer o un varón que nos representaría, digamos, en estos términos. Inclusive empieza a suceder cierta participación sumada a una estrategia de votar a alguien que en realidad está en otro partido, que no es el que yo necesariamente estoy afín, pero a su vez votaría ahí para generar una masa que abulte ese electorado. Y, empiezan a pasar como unas cosas un poco, yo le decía a Marce que es como bastante extraño, ¿no? Como personas de ese lado. No sé, Marce, vos qué te parece. Claro, porque, a ver, esta discusión que tenemos tiene una serie de supuestos, ¿no? Entonces me voy a aliar con Ricardo en esto de, podríamos discutirlo de dos formas. Podríamos discutirlo normativamente y en abstracto, alejándonos de toda coyuntura, y allí podríamos incluso hasta diseñar unas nuevas internas efectivamente internas, tal vez, con algún formato que nos dé ciertas garantías a nosotros y nosotras y eso. Pero bueno, luego, como está la realidad en el medio y hay una coyuntura, que no es solamente la coyuntura actual, sino la coyuntura de cómo nacen las internas, hay algo que me parece que Ricardo no lo expresó, pero subyace, después me decís, Ricardo, si es así o no, que tiene que ver, estas internas nacen también como respuesta a lo que era la ley de lemas y la acumulación, donde distintos candidatos podían acumular en una misma elección y efectivamente, buena parte de las veces el candidato que sería electo en nuestro país hasta la reforma 96 no era el candidato más votado. Digamos, era el lema más votado, era el candidato más votado del lema más votado, pero varias veces se dio que fue presidente alguien que no era el candidato más votado. Entonces tenemos ahí como ciertos supuestos que hacen a estas internas y a esta discusión, más allá del deber ser que uno le pudiera dar al ciudadano o al adherente a un partido determinado en la obligatoriedad del voto en las internas. ¿Y por qué digo del adherente? Y ahí voy un poco a lo que decía Fernanda, porque en realidad estas internas que Ricardo decía bien son primarias porque en rigor uno vota a la interna de un partido, pero puede elegir cualquier partido. Es decir, no, como decía Patti recién, yo puedo votar pensando en un escenario probable de quién me conviene que gane del otro bando, a ver si me favorece para que gane mi candidato. Es un razonamiento hipotético muy forzado, pero parece que sucede por lo que a vos te contaron, ¿no? No sé qué tanto. Supongo que sucede, pero me atrevo a decir que muy poco. Sí, y la incidencia pero que debe... Es especulativo, no sé si hay alguna encuesta que lo mida. Claro, la incidencia que puede llegar a tener, me parece que en ese sentido es mínima, pero se puede dar. Es decir, el asunto es que si uno estableciera la obligatoriedad, en este caso, dado que entiendo en una interna que se llamara que fuera efectivamente interna de un partido, para mí deberían votar aquellos que se sienten específicamente identificados con un partido, que les podemos llamar adherentes o les podemos llamar... Acá no hay ni siquiera adhesión simultánea al momento de la votación, sino que vos sos un ciudadano más que decidió votar en ese momento a tal candidato o candidata dentro de tal estructura partidaria. Otro supuesto que me parece que hay que tener en consideración tiene que ver con que nuestra democracia liberal republicana suele apoyarse en la fortaleza de los partidos políticos. Y en nuestro país esto, al menos desde la ciencia política, suele entenderse como una virtud respecto a lo que sucede en otros países. Por ejemplo, Bolsonaro cambió de partido político en medio de su presidencia, o lo que pasa en Perú, que a veces es bastante terrible en ese
en ese sentido. Entonces, de algún modo, ¿por qué una fortaleza? Por ejemplo, los outsiders, ejemplo Sartori, tuvieron que incluso pasar por un partido político para poder canalizar sus intereses, y esto daría mayor estabilidad a esta cuestión. Entonces, de alguna manera, esto puede poner, o esto pone a la ciudadanía dentro de las decisiones que toma cada partido, y no son decisiones tomadas por cúpulas partidarias, y daría la sensación que nos da una mayor democracia interna en los partidos, porque no se mueven solo cúpulas, sino se mueven solo militantes. Habría que ver qué tan democrático es abrir tanto el juego con gente que no se identifica de forma directa con un partido político específicamente. Luego hay algo que me parece que está claro. Yo no sé, Fernanda, Ricardo, Pati, si ustedes escucharon en algún lado el reclamo de que hubiera obligatoriedad en estas votaciones. Yo no lo escuché en la población, pero sí lo escuché en un nicho académico, que es no todos, pero es el nicho de la politología o de la ciencia política. Y así que deberían ser obligatorias. Pero me parece que esto soslaya el argumento, o sea, el argumento no se dice de forma expresa, pero el hecho de que no sean obligatorias pone en dificultades a las empresas que hacen encuestas. Ah, Volvemos. claro. Vos decís que es un tema de intereses empresariales en el fondo. Bueno, no sé si es así, pero en determinadas mesas de discusión el asunto es, bueno, tenemos que tener cuidado con los datos que tenemos, son las más difíciles de pronosticar, y bueno, y en ese sentido, una cosa buena para que esto no suceda sería que las elecciones internas no fueran obligatorias, lo cual me parece un argumento muy malo, pero en todo caso me guardo el rebatirlo para después. No, además caen en Copa América y vacaciones de julio. Sí, claro. Entonces digo, es un momento bastante malo para hacer elecciones, digamos, porque hay toda una ética del votante, ¿no? ¿Por qué uno debería votar? Porque el costo de votar es un costo de oportunidad como cualquier otro, ¿no? Entonces uno podría aprovechar mejor el tiempo para hacer otras cosas en lugar de votar, y de hecho hay gente que lo hace para salir de vacaciones en esta época, o para llevar a los niños a alguna parte, digo. Entonces todas esas cosas inciden, y sobre todo cuando no hay atractivo, digamos, en el proceso electoral en sí, inciden más. Pero a mí me parece raro que los politólogos, primero que la politología no era neutral, no era neutral en lo valorativo. Sí, pero mirá, Bueno, expresó su queja, por lo menos. Claro, pero no es lo corporativo. Claro. Sí, hay un par de politólogos incluso, vamos a nombrarlos porque si no queda como en el aire la ciencia política. Pedían obligatoriedad. Pedían obligatoriedad, y que incluso están pensando, o les gustaría o desean una reforma constitucional, que incluya cuestiones electorales también, como siempre. Estoy pensando en Adolfo Garcé y Daniel Chaschetti, que llevaban esa discusión, dentro de lo cual estaba este aspecto de, bueno, deberían ser de carácter obligatorio. A ver, como para cerrar mi idea en este sentido, a mí me parece que no deben serlo por esta idea que mencionaba, de que en realidad si alguien debería tener la obligación es aquel que ya es partidario adherente de algún partido en cuestión, y ahí sí me parece que está bien a la interna de un partido que haya algún mecanismo democrático a la interna de un partido, de definir autoridades, de definir liderazgos, de definir candidatos y lo que sea. El problema es que en estas internas se juega mucha cosa, porque se arman las convenciones, porque los convencionales son a posteriori de la interna, digamos, son los que terminan... Son los que van a definir la fórmula. Claro, son los... terminan de... Sí. De votar. Incluso las comisiones departamentales, como que se elige muchísima cosa que después es relevante en todo el proceso. Exactamente. Incluso los partidos pequeños que no llegan a los 500 votos quedan fuera del proceso. Sí, los pequeños e incluso aquellos partidos que se crean con intenciones departamentales
Digo, estoy pensando en el lema coalición republicana. Pasó la otra vez. Sí. Pasó, sí, que no Pasó la otra vez que creo que ese era... sería como el voto estratégico en su dimensión más abierta. Exacto, no Tiene llegó. que presentarse ahora. Exacto. Y no puede ser candidato a ninguna otra cosa. Tenés que ser solo candidato de ese lema. No, que- esto evidentemente es una falla de la legislación que no permita partidos departamentales y coaliciones departamentales, sin duda. Sí. Obliga a esa ingeniería, digamos. Sí, y entonces en esta elección pasa a definirse ese tipo de cosas, marca mucho para las intendencias a futuro, pero también incluso en algunos partidos marca el orden de las listas al Senado, sobre todo al Senado, aunque también en diputados, en función de cuánto marques vos en esta elección. Entonces allí lo que se juega es mucho. Ahora, a su vez, digo, para comparar con otro país donde sí las PASO, las primarias son obligatorias, estoy hablando de lo que sucede en Argentina, yo diría, voy a agregar otro argumento para que no sean obligatorias, que es donde ya de alguna manera la elección interna parece ser casi un reflejo de lo que va a terminar siendo la elección general. Digo, si lo haces obligatorio. Es decir, que es casi un cálculo. Es una encuesta carísima. Ahí va. Sí. Sí. Yo estaba leyendo hoy una nota de Chaschetti, creo, justo. Sin ser la primera elección interna, que tuvo un poquito más del 50% de participación, estamos cerca del 40% y hay una tendencia a disminuir. O sea, es posible que vote menos del 40%. Yo creo que en ese sentido sería una buena oportunidad para hacer una investigación empírica sobre el tipo de población que vota en las internas, a quién entusiasma y quiénes son los que están motivados independientemente de la obligatoriedad. Me animo a pensar con el objetivo de reforzar la idea de que las generales sí tienen que ser obligatorias. Y ahí ya paso, si les parece, al tema de la obligatoriedad en sí misma, que tiene que ver con la relación con la igualdad, porque las diferencias en la población, en quienes tienden a participar, quienes están más politizados o por quienes ha pasado una alfabetización política que los motiva a votar, son muy diferentes. O sea, es probable que termine votando, ¿no?, una parte de la población no representativa, por ejemplo, de los quintiles más pobres, y quede todo condensado en la clase media alta. Eso es un argumento especulativo, porque habría que hacerla, esa investigación. En todo caso, podríamos basarnos en lo que pasa en otros países. Y estoy basando en lo que dice este cientista político, este politólogo, que se basa en investigaciones que se han realizado. Que los procesos políticos son muy distintos en las personas, la alfabetización política es muy distinta, y eso redunda en la práctica de la participación en las elecciones, ¿sí? Entonces, la desigual participación, en caso de ser voluntarias, de no ser obligatorias, incidiría muy fuertemente en la decisión final. Y hay algún otro tipo de argumento igualitarista, pero los dejo para responder. Ricardo, ¿a vos qué te parece? Bueno, a ver, ahí vamos a poner los dos mundos, el mundo ideal y el mundo real. Si hablamos del mundo ideal, ¿cuál sería el argumento para involucrarse en política, votar, participar, deliberar? Bueno, uno podría suponer que podría ser un argumento moral basado en que un agente moral autónomo sería responsable por el mundo social. Entonces, como responsable del mundo social, estaría interesado, tendría un interés que trascendería su autointerés en, digamos, participar en los procesos de decisión colectiva. Ese sería un argumento para mí bastante relevante para que el voto no fuera obligatorio. Porque uno no puede hacer obligatoria algo que es una responsabilidad moral muy básica. Digamos, el obligatorio quiere decir coercitivo. O sea, obligatorio quiere decir que usamos el aparato coercitivo del Estado para imponernos algo bajo la amenaza de un cierto castigo. Eso quiere decir obligatorio. Y en principio, en el mundo ideal,
si algo es, digamos, si alguien no acepta esa clase de responsabilidad moral, sería mejor que no votara. Sí, porque no está dispuesto a la carga de la carga de pérdida de tiempo, de la carga digamos de involucramiento, la carga de estudiar, la carga de informarse, porque digamos es una carga importante. Y entonces si alguien no está dispuesto a sobrellevar esa carga, que es lo que digamos implicaría ser un participante más o menos informado en las cuestiones que son muy complejas de decisión colectiva, más vale que no sea obligado a participar. O sea, yo en principio sería un buen argumento para que el voto no fuera obligatorio. En el mundo real la cosa es complicada. El argumento de Fernanda me parece importante, es decir, pero yo no sé, no lo consideraría decisivo, porque no necesariamente las mejores decisiones se correlacionan con el origen social de las personas. Quiero decir, las decisiones se validan por razones de sustancia o de forma, y eso supondría que las personas votan exclusivamente por el autointerés. Es decir, que digamos que el que pertenece a un cierto estrato social vota por lo que le conviene a su estrato social. Yo primero que no estoy tan seguro de que sea así necesariamente, puede ser así en parte, pero digamos, no me parece un argumento contundente para hacer obligatorio el voto. O sea, me parece que en todo caso sería un argumento para tener en cuenta para, digamos, hacer políticas orientadas a educar a los ciudadanos mejor, si se quiere. Puedo hacer una aclaración. En realidad el centro del argumento no estaría en la condición social, sino en que habría personas que van a estar afectadas por las decisiones que otros toman en su lugar. Luego el principio de la mayoría dirá, y eso no necesariamente va a coincidir con los intereses de una clase u otra. O sea, no es por la clase o no. En este caso lo que se planteaba era que hay una relación, según algunos estudios, que no los puedo citar en este momento, por la clase, pero pongamos que tenés razón y que no necesariamente todos votamos de modo autointeresado, pero en caso de que no se vote obligatoriamente, hay quienes están tomando decisiones sobre cuestiones que nos van a afectar a todos para aquellos que no han participado. Eso varía un poquito el argumento en cuanto a que no es por el condicionamiento social, sino claro, por si participaste o no en aquello que te va a afectar. Pero habría que suponer la premisa adicional de que el hecho de que participes quienes no participan si fuera obligatorio haría que se tomaran mejores decisiones. Lo que no me parece una premisa demostrable fácilmente. Claro, por eso. Yo estoy de acuerdo en que las personas deben ser igualadas en lo posible en sus oportunidades de participación. O sea, lo cual quiere decir probablemente una igualdad de oportunidades socioeconómica mejor, quizás la mejor posible, y una educación lo más óptima posible. Pero no estoy seguro que eso implique que obligarlas a votar, básicamente. ¿Sí? Obligarlas, por eso, imponer el uso coercitivo del aparato para obligar a que vote. Yo creo que igual podríamos hacer una analogía con algún otro tipo de leyes que tienen un sustento ético, porque tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de algunas personas, un reconocimiento que tiene una base ética, pero de una ética que no está instalada suficientemente en la sociedad y que por medio de las leyes trasuntan algún tipo de modificación a las conductas de las personas. Por ejemplo, cuando se generaron se generó un sistema de leyes por las cuales, las personas se ven obligados a hacer los tributos de una persona, una trabajadora doméstica, o trabajadora porque son generalmente así. Bueno, ese derecho laboral fue desconocido durante muchísimo tiempo. No se produjo una transformación ética inmediata, pero las leyes empezaron a generar algún tipo de transformaciones por las cuales eso se empezó a reconocer. Tú me dirás, eso no es auténticamente ético, la transformación, porque sigue habiendo una coerción externa, que es la de la ley, que genera multas, inspecciones, etcétera, por las cuales las personas sienten cierto miedo. Pero yo tiendo a pensar que cuando es necesario generar algunas transformaciones, y creo que la ciudadanía fuerte para un Estado que se considera republicano es importante, cuando ese ethos
no está dado, una de las vías, ¿no?, en un sentido habermasiano, es el de las leyes, que permean en las conductas. O sea, había la obligación, que es externa, ciertamente, sin garantía alguna. O sea, mañana desaparecen esas leyes, puede ser que se derrumbe todo. Pero creo que haciendo esa analogía podemos llevarlo al caso del voto, en el sentido de que genera ciertas motivaciones y ciertos estímulos. No serán los mejores, no serán las buenas razones, las más poderosas en cuanto a que se instala realmente una cultura cívica, pero que la obligatoriedad funciona de esa manera, en algún sentido. Que esa coerción, o sea, las leyes desde alguna perspectiva teórico-filosófica son siempre consideradas una coerción. Desde mi perspectiva creo que son condición de posibilidad de nuestra libertad, de nuestro ejercicio de la libertad. Entonces esa obligatoriedad yo la veo más como una condición para poder ejercer algo que es un derecho, una libertad, que es la de tomar decisiones que después nos van a afectar, que como algo coercitivo. Pero en caso de que no tengamos ese ideal, creo que es una vía posible, junto con otros elementos, para permear esa civilidad. Bueno, Marcelo. ¿Me dejás meter un titular? Sí, claro, antes de de ir a la tanda, como para no completar, pero por lo menos dar un titular de mi postura a igual este a mí me pasó respecto. que yo me iba con Ricardo en un momento y ahora me voy con Fernanda. En cualquier momento, no sé, me voy sola igual. Claro. Pero me voy cambiando me van convenciendo los argumentos. Es que los argumentos son buenos ambos, me parece. Son temas donde me parece que las intuiciones que tenemos pueden ser contradictorias. Sí, o sea, claro. Sí. Y me parece que sobre todo contradictorias a veces entre esta tensión entre el mundo ideal o deseable y lo que sucede en la realidad. Y de distintas cosas que valoramos al mismo tiempo. Claro. Y que no se pueden realizar exactamente al mismo tiempo. Exactamente. Pero en esta tensión entre lo ideal y lo real, a mí, el argumento que a mí me gusta más es el argumento de la virtud cívica, ¿no? Digamos, me parece que el ciudadano virtuoso sería aquel que estaría interesado en ir a votar sin que nadie necesariamente... A mí me ponen una urna y voto. Ahí está. Sí, yo, claro, sí. Y de hecho a mí me pasa que son días que disfruto. En lo personal, disfruto mucho de ir a votar. Entonces, bueno, en mi sociedad ideal no sería necesaria la obligatoriedad porque irían todos y todas a votar muy contentos y contentas. Luego está el mundo real en el medio. Y a mí me parece que esta obligatoriedad, que como va a haber un título, lo que puede terminar haciendo es de alguna manera es ir arrimando la política y el argumento político, bueno, en el mejor escenario, a aquellos que de repente en otro escenario, si no estuviera esa ley, estarían completamente alejados de el mundo político partidario. De alguna manera esta obligatoriedad haría que los partidos, los candidatos busquen con un mensaje tener llegada en todos aquellos que tienen que ir a votar y que deberían informarse, y de alguna manera pone el tema lo pone como tema de conversación en todos lados, pero te amplía un poquito en un rato. Sí, en 2 segundos. Sí, yo estoy de acuerdo en que las cosas que dice Fernanda, Marcelo, son, digamos, está bien, son cosas que valoramos. Yo me acuerdo de los Simpsons, Homero Simpson decía que el día de las elecciones, o sea, el día de las elecciones es el día que no abren los bares. Digamos, yo creo que cuando alguien está desinteresado, apático de la política y lo obligan a votar, lo más probable es que lance ciertas maldiciones contra la política. O sea, yo entiendo que quizás la obligatoriedad ponga a la política, obliga al ciudadano a fijarse qué listas de qué color y quién encabeza una lista, pero no más que eso. O sea, no creo realmente que esa clase de imposición genere virtud.
Claro. Yo lo que creo es que es el momento ideal para que Ricardo presente la canción. Claro, bueno, sí. No, yo iba a decir eso que vos dijiste. Por una cuestión hasta temática. Pero claro, totalmente. Ricardo, adelante. Primero que me encanta la idea de este espacio de presentar una canción con respecto a los temas, porque permite un poquito que juguemos con ciertas cosas. Hablando de jugar, traje a Tom Waits, que es digamos un artista que me gusta particularmente. La canción se mueve, la canción es una especie de metáfora de un punto muy, muy realista, ¿no? Es decir, alguien que vive en un pueblo que le parece bastante lamentable, digamos, de gente muy particularmente poco virtuosa, pero que le gusta la gota de veneno, ¿no? Le gusta que las cosas pasen de esa manera. Tiene una de las mejores frases que yo he escuchado en una canción, que es: estoy muy solo, me fumé a mis amigos hasta el filtro. Las elecciones internas son una pequeña gota de veneno en los partidos, y algunos personajes después de estas elecciones se nota lo solos que están y se nota que se fumaron a sus amigos hasta el filtro. Escuchamos entonces la canción para ir a la tanda. My town with a little drop of poison. Nobody knows. They're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was sleeping? You'll never get a wish from a bone. Another wrong goodbye and 100 sailors. That deep blue sky is my home, and she left in the fall. It's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. When he's in with weasels, here you lose a little every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Ya lo decía Lelutier, en estos tiempos el sensacional entretenimiento, el que piensa pierde. Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar, así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante, que comience la función. La Universidad de la República desarrolla actividades de enseñanza, investigación y extensión a través de casas y sedes universitarias en 11 departamentos de Uruguay.
Acércate a conocer experiencias transformadoras en todas las áreas del conocimiento. UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas, por Uniradio. Y también estamos en Spotify. La poesía irrumpe en la ciudad. A las 5 de la tarde. Pantallas de Impo. Teatro Solís. Circuito Masbus. Circuito Deportivo. Barfacal. Avenida Italia y Santiago Nievas. Avenida Italia y Avelino Miranda. Luis Alberto de Herrera y Plácido de Yauri. A las 5 de la tarde. Un proyecto de la especialización en gestión cultural de la Universidad de la República. Noticiero RFI. Un resumen de noticias producido por Radio Francia Internacional. De lunes a viernes a las 12 horas en Uniradio 107.7 FM uniradio.edu.uy. Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com. Acá seguimos conversando en el Filósofo Ignorante, no para, porque la tanda sigue los temas. Estamos conversando con Ricardo Marquicio, con Fernanda Diab, hoy en el banquete, y el tema que traíamos era si el voto en las internas debería ser obligatorio, y bueno, ¿y qué pasaba en el resto, no? ¿Qué pasa con eso en el resto de las elecciones? Más allá de todos los temas que hemos hablado, recién, Ricardo, vos decías algo, previo a presentar el tema de Tom Waits, que era Little Drop of Poison, que no dijimos el nombre, vos hablabas de que, más allá de esta discusión que teníamos, había algo que sucedía también en este caso, y era que estas elecciones polarizaban la interna, ¿no? Que había lo que vos traías, algo que en términos como de apreciación sobre la circunstancia política, digamos, que se va a dar ahora el fin de semana, y que eso después para las próximas elecciones, digamos, plantea algunos desafíos también, con muchísimas aristas, digo, ¿no? Pero no sé si ustedes quieren conversar sobre eso. A mí me quedó como resonando mucho, porque ustedes conversaban eso, sobre, bueno, si eran pertinentes o no, en principio, ¿no? Estuvimos conversando un poco de eso, estas elecciones internas, y al mismo tiempo que eso va a tener consecuencias, digamos, ¿no? Para las próximas elecciones. Claro, polarizan la interna porque y muestran, digamos, que las costuras no son tan fuertes como podría parecer, o sea, y todo el componente personal y autointeresado que hay en en los dirigentes políticos. Es decir, bueno, esto lo hablamos ya la vez anterior. Lo que nosotros llamamos democracia en realidad es la democracia sería como un ideal, y lo que hay es una lucha de élites por mantenerse en el poder y de otros que quieren desplazarlas, ¿no? Lo que hay es eso, básicamente. Lo que hay es un proceso de recambio que donde las elecciones son oportunidades para que algunos dirigentes desafíen a los líderes y, bueno, se ubiquen rápidamente. El caso del Partido Colorado es más notorio, ¿no? Que un dirigente pasa de la nada a encabezar las encuestas. Es ese tipo de oportunidades en las internas. Obviamente los partidos políticos tienen que los líderes tienen que diferenciarse, y entonces uno nota, primero, que cada vez el debate es argumentativamente más pobre. En eso creo que estaríamos todos de acuerdo. Es decir, las cosas que se discuten son, digamos, a una vez le da un poquito de vergüenza ajena. Pero hay que marcar diferencias. Entonces, marcando diferencias, esas diferencias suelen ser artificiales y la gente termina a veces persiguiéndolas como artificiales, por un lado. Y por otro lado, obliga a cambiar el discurso muchas veces al poco tiempo, porque los partidos obviamente se tienen que dirigir a otra clase de auditorio, que es el pequeño grupo de gente que cambia el voto de partido a partido en una elección nacional, que es un grupo pequeño de gente que se desplaza en Uruguay, que tiene una estabilidad legendaria, ¿no? Una estabilidad que no tiene casi ningún otro país de América, ¿no? Eso es un ejemplo. Lo que decía Marcelo hoy es el éxito de los partidos políticos en Uruguay es tremendo, y la estabilidad y la fidelidad de los votantes, que es bastante superior a la de otros países. Eso hace que entonces los políticos se dirijan a dos auditorios completamente diferentes. En uno intentan
en uno se muestran radicales, diferentes, y en el otro se muestran conciliadores y manteniendo un sentido de unidad partidaria al mismo tiempo, lo cual es complicado. Entonces, esa es la polarización, indudablemente. Y si a eso después le sumamos el balotaje, que es la mayor de las polarizaciones, digamos, tenemos entonces una polarización muy grande en la interna y una enorme polarización nacional en el balotaje. Sí, los procesos tienden a ser cada vez más polarizados. Sí, iba a decir eso, que se completa la polarización al extremo en el balotaje, ¿no? Y además los discursos tienden a ser de eso algo central. Sí. Con respecto a la argumentación, tiene que ver con esto que planteábamos al principio sobre el interés que este tipo de elecciones internas o pseudo internas generan en la población, ¿no? Y eso va atado con el tipo de argumentos que no sé si son argumentos o por lo menos la presencia, ¿no?, en los medios, el tipo de discursos que se da, apelan a una cuestión muy... no sé si publicitario o de llamar la atención, ¿no? Entonces son estridentes o se sacan temas o se dicen cosas que son más para captar una atención entre esa diversidad de candidatos que para modificar algo. Y con respecto a esto que decías de la estabilidad, yo decía, qué buena manera de explicar el conservadurismo que tenemos. ¿Somos estables o somos conservadores? Hace un par de días, uno de los candidatos que creo que va a tener más adhesión, Delgado, decía, en este país tiene más anclaje o pega más el discurso del cambio que el de la continuidad. Yo no comparto para nada eso. No veo creo que va más por el lado del conservadurismo y de la estabilidad. Por eso le tengo temor a los discursos de nada va a cambiar, todo va a seguir más o menos igual, que a veces están dirigidos a un cierto sector, ¿no?, como el empresarial, ante el resto de la población. Bueno, si nada va a cambiar, entonces ¿qué movimiento vamos a hacer? No, lo que pasa es que capaz que lo que sí, esa frase sí tiene sentido frente al pequeño grupo de gente que está digamos que podría estar desconforme con un partido y podría cambiar de partido. Entonces hay necesariamente un cierto desgaste de cualquier gobierno cuando gobierna, y entonces la palabra cambio todo el mundo la usa. O sea, entonces siempre el que está en la oposición va a usar la palabra cambio, porque el cambio tiene como una significación emotiva bastante buena para expresar la desconformidad. Entonces, capaz que cuando vos hablas de conservadurismo, estás hablando de grandes estructuras y mentalidades en periodo de tiempo más o menos largo, pero en lo inmediato el cambio es atractivo, siempre. Sí, eso porque cualquier gobierno va a tener lugares donde las cosas se perciben como malas y lugares donde se perciben como buenas, pero siempre las cosas que se perciben como malas van a ser un factor más disparador del cambio. A mí me parece que hay como dos niveles, ¿no?, en esto del cambio y la estabilidad. Es decir, yo creo que en esto que trae Fernanda, del cambio y la estabilidad, y del miedo que tiene Fernanda al conservadurismo, asentate en ese miedo, Fer, porque me parece que hay algo de esto, de que en realidad a ciertos niveles, por un lado los partidos, pero luego incluso las opciones que suelen ser ganadoras dentro de los partidos a la hora de competir en octubre y en noviembre, van moderando incluso su discurso y sus diferencias para atrapar a un electorado de centro, y parece ser que hay mucha más continuidad que cambio. Y de hecho muchas veces en esto que muchas veces se habla de, bueno, deberían generarse políticas de Estado en educación, en salud, de cosas, en seguridad, y como mucho se llega a una mesa redonda donde se dice que queremos ser todos sanos y ricos, y que eso es mucho mejor que ser pobres y enfermos. Estamos todos de acuerdo en ese tipo de cosas, pero en realidad, en general, las políticas de largo aliento las suele iniciar un partido. No con el acuerdo de todos,
¿no? O sea, la designación de un partido, no sé, el Sistema Nacional Integrado de Salud, por ejemplo, y el partido que viene no lo deja caer. Digamos, lo mantiene, ¿no? De alguna manera está esa cuestión de esa estabilidad que permanece. Pero ahora, discursivamente, me parece que se utiliza, y de algún modo hasta publicitariamente, la palabra cambio siempre se pone arriba de la mesa, incluso por aquellos que son oficialistas, continuistas con las políticas, defienden esta cuestión del cambiando. Cambio. Ahí está. Sí, al menos en ese sentido. Claro. Sigamos cambiando, ¿no? Sí, la gente quiere algún cambio, claro, en lo corto. Si sí, hay satisfacción, hay deseo de cambio. Sí, y de hecho hay una cuestión muy epocal, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de que lo que permanece mucho tiempo está mal per se, digamos. Y después lo otro, volviendo al tema de la polarización, a mí yo le veo un peligro a esto de la polarización, que no es tanto la polarización en sí misma, si querés, o este tipo de cosas, sino que esta tendencia al conformar dos grandes bloques va haciendo que desaparezcan los matices, y creo, lo que es peor, van quitando la posibilidad de que emerjan nuevos partidos o nuevas expresiones por fuera de esos dos grandes bloques que en este momento se expresarían con el Frente Amplio y con la coalición republicana, o como se llame. Hago énfasis como se llame porque esto de ahí está, multicolor, porque republicana me arrechina un instante. Y voy a volver a otra cosa porque le quiero contestar a Ricardo en esto de la virtud. Es cierto, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y menos, dado el clima de campaña. Me acordar a los de pinche de Peñarol que no le quieren saber Gran Parque Central, Gran Parque Central. Ahí está. Sí, con la coalición republicana, exactamente, sí. Y mucho menos campeón del siglo. Por eso es mucho mejor el nombre hablar. No hace a la cosa, no. o sí, diría Platón. A veces sí. Por eso es preferible hablar del Estadio Nasaz y el Estadio Alfredo Víctor Vieira. Pero no, esto de la virtud, y que bueno, de que la obligatoriedad no hace a la virtud, y tal vez menos aún con el pobre nivel argumentativo que estamos viendo, y con esta cuestión de la publicidad y por dónde parecen jugarse los partidos, y yo estoy de acuerdo en eso. Sin embargo, me parece que la obligatoriedad del voto en las elecciones nacionales lo que hace es generar determinadas condiciones para que la gente participe. Tal vez el ejemplo del VAR o el ejemplo del fútbol no sean lo mejor, y de repente hasta yo podría negociar perfectamente que las elecciones podrían ser obligatorias sin que quitando la veda del alcohol, que en este momento me parece completamente demodé, digamos, no tiene ningún tipo de sentido. Pero sí me parece que si vos haces unas elecciones obligatorias, ese día la gente va a tener que tener garantizado por lo menos varias horas libres para poder ir a votar, en su trabajo me refiero, ¿no? Tiene que haber transporte para poder ir a votar, y darse toda una serie de elementos para que la persona concurra, y el hecho de que estén dadas esas condiciones, yo sé que per se no generan que la gente se interese, pero sí me parece importante para que de alguna manera se pueda escuchar cada voz expresada en algún tipo en algún voto, si se quiere. Y me parece que en ese sentido, lo otro, ya voy un poco a una cuestión coyuntural. Es cierto, son obligatorias por la cuestión coercitiva que impone la ley y el Estado. Ahora, el costo de no participar de la elección, digamos, de no cumplir con la obligatoriedad del voto, en nuestro país no es un costo alto. En dinero, decís vos. Digamos, a ver, sobre todo para quienes no son funcionarios públicos. Claro. Quiero decir esto. ¿Sí? Digamos, porque en realidad es una unidad reajustable, que no parece ser algo, digamos, para quienes tienen auto, una multa de lo que sea es mucho más cara que no ir a votar. Y me parece que tomando eso en cuenta, algo que es interesante en nuestro país y que va más allá de si tiene que ser obligatorio o no, me parece que, sea por la ley o no, dado el porcentaje de gente que suele votar acá en Uruguay, la gente lo toma como una obligación. Es decir, que especulando, yo creo que en la elección nacional de Uruguay el voto sería bastante alto, aunque no fuera obligatorio.
comparativamente con otros países, supongo, pero también es especulativo, no tenemos forma de decirlo, pero lo que pasa es que... Es especulativo también pensar que la obligatoriedad anterior fue la que generó cierta conciencia o cierta estimulación o motivación ciudadana. Por eso también el temor de sacarlo. Pero lo que pasa es que si uno ve la realidad, uno ve real motivación ciudadana hoy, o sea, el voto obligatorio, o sea, es probable que no sea auténtica. Yo lo que veo es digamos, aparatos partidarios que cuentan con apoyos y sustentos y que, digamos, son bastante efectivos en eso o en distintos niveles, ¿no? Pero eso es un grupo de gente relativamente pequeño y en muchos casos interesado. Entonces yo... Pero eso es una cuestión de grados, no es una cuestión de todo o nada, de que están los que tienen interés político y los que no tienen ningún interés político. Hay una cuestión de grados, hay momentos, ¿no? De repente a los 2 años de las elecciones, cuando ya pasaron las municipales, bueno, ya el interés de quienes en ese momento estaban siguiendo la campaña de uno, de otro, de la gran mayoría se perdió. Siguen politizados un mínimo número. Pero hay cierto movimiento. Yo entiendo que hay que trabajar muchísimo más sobre eso y que una prueba de que la política no ocupa un lugar central o que hay un modelo de democracia que no hace de la fortaleza ciudadana el centro, sería, bueno, quitemos todo este andamiaje y vas a ver cómo te compruebo de que a la gente le importa esto, nada. Pero también desde el punto de vista simbólico de lo que la República tiene que demostrarle a los ciudadanos, o sea, entre esas cosas sí, que es un ideal, pero que en todo caso es el ideal que se supone que está por lo menos en nuestro nombre, la participación, por lo menos a través, porque no, la otra vez, en la otra ocasión que nos juntábamos, hablábamos de las encuestas y hablábamos de cierta crítica a la idea de ciudadanía, la idea de participación, a cómo a través de las encuestas había señales de que el ciudadano es como un consumidor que toma decisiones en base a intereses muy parciales. Bueno, si dejamos ese elemento que tenemos cada 4 o 5 años, que son las elecciones, ya la señal no es tan importante. Ni siquiera tiene la importancia que vayas cada 4 o 5 años a votar. Yo creo que sería muy perjudicial. Saben que se nos terminó el tiempo porque... Es tirano. Es así. Tenemos que prepararnos para votar en las internas. Bueno, le agradecemos a Ricardo y a Fernanda. Nos vamos a volver a encontrar en estos banquetes para seguir conversando. Y para cerrar el programa, Fernanda tuvo la elección de esta canción que nos va a despedir. Si querés presentarla, Fernanda, ¿por qué la elegiste? Bueno, es un tema de Citarrosa y el tema de la igualdad está presente en los temas de él, y a mí es un tema que me interesa mucho y creo que explica bien. Hoy en día no es solamente un tema de pobreza, es un tema de desigualdad de intereses culturales, que muchas veces, o sea, que es valorable el pluralismo, pero que tiene que ver con las diferentes oportunidades de acceder a cierta información o de tratar ciertos temas. Y entonces, ante ciertas circunstancias, las personas muestran desinterés por las elecciones o por la participación, o porque tienen problemas de desempleo, frustraciones personales, necesidades, problemas de salud. Es decir, hay distintas circunstancias por las cuales lo político no tiene por qué estar en el primer lugar, ¿no? Pero en este caso, en el caso que expresa la canción, creo que es un problema de injusticia y de cómo se refleja ciertas actitudes a veces de los políticos que en campaña visitan o van a ciertos lugares que el resto del ciclo no van. Y bueno, me parece que la canción está buena para pensar en eso. Vamos a escuchar entonces Mire Amigo de Alfredo Citarrosa y con eso nos despedimos hasta el próximo martes. El placer de haber estado con Fernanda y con Ricardo en esta tarde. Un enorme gusto.
Mire amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich, Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela, Ramiro Brianza y Juliana Dancilia. Don Segismundo con 10.000 cuadras. En el filósofo ignorante de hoy también participaron Tom Waits, Alfredo Citarrosa, Ricardo Marquicio y Fernanda Diab. Y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar. Mire amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaban y que brindaban a mi salud. Mire amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos piones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear.